Bienvenidos amigos y amigas a este episodio de Tierra Buena para el Día del Señor, que domingo a domingo vamos trabajando para dar algunos elementos que pudieran ayudarles a la reflexión de la palabra de Dios, del Evangelio. En este episodio tenemos la alegría de que nos acompañe el padre Federico Albach Núñez. Él es vicario episcopal de la cuarta zona de pastoral de la Arquidiócesis de México y él es quien nos va a ir conduciendo para meditar, reflexionar el Evangelio del domingo 31 del tiempo ordinario. Nos da mucha alegría que esté aquí con nosotros y ojalá podamos aprovechar esta riqueza que hoy vamos a tener aquí en este episodio. Está con nosotros el diácono Antonio Tame, el padre Miguel Ángel Saloma, un servidor, el padre Jaime, que domingo a domingo nos vemos, es un decir, pues. Padre Federico, ¿quisieras comentar algo previo a la lectura del Evangelio o entramos directamente a la lectura del texto? Gracias. Pues primero quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrado de poder estar aquí y también de entrar, aunque sea indirectamente, en contacto con las personas que ven estas explicaciones del Evangelio, estas meditaciones, para alimentarnos cada vez más. Creo que la liturgia nos va dando una pedagogía al seguir el Evangelio de Mateo y también nos vamos catequizando, vamos profundizando en nuestro ser discípulos, en el seguimiento de Cristo, justo con el recorrido del año litúrgico que poco a poco se acerca a su final. Y pues vamos a escuchar el Evangelio para nutrirnos y dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Entonces, si les parece, procederé a leer el texto del Santo Evangelio. Seguimos tomando lo de Mateo, ya estamos en el capítulo 23 y el texto dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Adelante, padre Federico, con la meditación. Gracias. Creo que este Evangelio nos puede dar la oportunidad de pensar cómo creemos en Jesucristo. Y seguramente hay varios elementos que nos ayudan a abrir nuestro corazón, aceptar su mensaje y especialmente aceptarlo a Él como el enviado del Padre. Me parece que un elemento es poder escuchar el testimonio de los apóstoles que hemos heredado de generación en generación y que también está contenido en el Evangelio de Mateo. Solo así podemos saber de Jesús y tener los elementos necesarios para reconocerlo cuando lo encontramos en nuestra vida.
El segundo elemento que me parece sustancial es el encuentro personal que cada uno de nosotros ha tenido o puede tener con Jesús cuando lo reconocemos realmente presente en nuestra vida. A veces a través de algún acontecimiento extraordinario que me permitió reconocer ahí la acción de Dios, a veces a través de alguna persona, de un momento profundo de espiritualidad. Cada uno de nosotros podría narrar cuál ha sido el encuentro de Jesús que permite afianzar la fe y que también me permite reconocer mi fe como auténtica, no solamente como algo heredado o tradicional, sino como un evento vivo, porque yo mismo, de algún modo, así como sucedió también con los apóstoles, me he encontrado con Jesús. Tal vez no de manera sensible y visible como lo pudieron hacer los apóstoles, pero sí de modo espiritual y real. Ese sería un segundo elemento, pero un tercer elemento, y creo que eso me permite referirme al evangelio que hemos escuchado, es que la fe también se alimenta del testimonio de los otros. Necesitamos el entusiasmo, la alegría, el compromiso de otras personas que me impactan por su fe en Jesús. Y creo que todos los creyentes deberíamos tener la oportunidad de decir nombres de hombres y de mujeres que nos han edificado y que nos han sostenido y que nos han animado en la fe. Tal vez los propios padres, mi mamá, mi papá, mis abuelos, algunos amigos, el testimonio que he escuchado de otras personas que tal vez ni siquiera conozco personalmente, pero me han impactado cuando leo una historia, como podría ser la historia tan conocida de la Madre Teresa de Calcuta, que se preocupaba de los leprosos y de los pobres. Me parece que todo creyente necesita ser contagiado por la fe y por el testimonio de otras personas, un testimonio vivo, contemporáneo, actual, y también ese testimonio nos sostiene en los momentos de duda, en los momentos en que nos sentimos confundidos o tristes. Creo que todos nosotros alguna vez hemos acudido a alguien cuando nos hemos visto asaltados por la duda o por la tristeza o por la oscuridad de la vida para que nos sostenga. Oye, mira, me pasó esto, tal vez ahorita me siento lejos de Dios o no sé si Dios me está escuchando o lo estoy buscando, pero no sé si por aquí es el camino adecuado. Tantas preguntas y ahí es donde acudimos a la fuerza viva de la fe de otras personas. Eso es iglesia. Nadie puede vivir su fe de manera individualista, de manera solitaria. Necesitamos el ambiente, la atmósfera de la comunidad que sostiene y alimenta mi fe. Y entonces así se van complementando los elementos de mi fe. El testimonio apostólico, el encuentro personal y vivo con Cristo y el testimonio de otros hombres, de otras mujeres que me sostienen con la alegría de su fe, con la autenticidad de su fe. Por eso Jesús toca el tema de cómo algunas personas, en este caso los letrados, los fariseos, causan un gran daño cuando el testimonio de su fe no es auténtico. La falta de un testimonio auténtico realmente sí daña la vida de la comunidad, justo porque no solamente es mi relación personal e individual con Dios, sino que la fe necesita también alimentarse del testimonio, de la alegría y de la fuerza de otras personas que junto conmigo, yo junto con ellas, seguimos a Cristo. Y la crítica que hace Jesús es una crítica, en primer lugar, a la hipocresía. La hipocresía es el antitestimonio.
es una ofensa a la fe de todos. Y creo que también hemos tenido la oportunidad de conocer la dificultad de muchas personas para abrir su corazón a Jesús y decirle sí, así como también de abrir su corazón a la iglesia como una comunidad de fe, porque se han sentido decepcionados, lastimados o escandalizados por el antitestimonio de otras personas. Yo no creo en Jesús, pueden decir algunos, porque veo que los creyentes no son auténticos, no se comprometen socialmente, se dejan corromper. Hemos escuchado seguramente palabras así. De manera particular, lo que más duele es cuando las autoridades religiosas cometen algún acto de antitestimonio. Y la razón es porque esperamos de estas personas convicción y que los elementos que han adquirido para profundizar más en la fe y para ser líderes de la comunidad sean elementos que les permitan seguir a Cristo con fuerza y con convicción. Y creo que somos muy conscientes de la tragedia, de cómo muchas personas se decepcionan porque ven que los líderes religiosos no hacen lo que dicen y lo que profesan. En nuestra iglesia contemporánea, quizás el cataclismo más grande ha sido el escándalo de abuso de menores o también el escándalo del enriquecimiento a través del ejercicio del ministerio, a través de la fe. ¿Cuántas personas no se han alejado o no han quedado gravemente lastimadas por este antitestimonio? Así que el Evangelio de Mateo para nosotros creo que es muy actual. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Bueno, primero señala el problema de los líderes religiosos que imponen fardos, es decir, cargas difíciles de llevar y que ellos mismos no pueden llevar. Creo que todos entendemos cuando alguien está exigiendo de otros cierta respuesta, exigiendo de otros un buen comportamiento, una coherencia, y quien lo exige no lo hace. Tal vez podemos pensar en los que sermonean, critican a los demás, se la pasan eh, exigiendo que los otros actúen de una manera o de otra, y esas personas son incapaces de siquiera ser coherentes con lo que piden de otras personas. Quiero añadir que aunque Jesús habla de estos líderes religiosos, el Evangelio se dirige a todos, pues el Evangelio tiene como destinatarios también a los miembros de la comunidad. Así que esta falta de coherencia que es reprochada por Jesús tiene que ser un asunto que incumbe no solo a los líderes religiosos o a los que conducen una comunidad, sino también a todos los miembros de una comunidad. También es escándalo, por ejemplo, cuando los fieles se casan por la iglesia y viven un matrimonio totalmente contrario al evangelio. Eso desanima a otras personas a contraer nupcias dentro de la comunidad de fe. O también es decepcionante ver católicos que se dicen católicos y que cometen actos de corrupción o católicos que lastiman a otras personas. Por supuesto que esta crítica no puede quedarse solo enfocada en los líderes religiosos, sino que nos atañe a todos, porque todos somos los que tenemos que impulsar nuestra fe mutuamente y todos necesitamos de la transparencia y de la autenticidad de la fe de los demás. Después, Jesús utiliza el caso de las filacterias, es decir, de esos signos que utilizan los líderes religiosos, pero hablemos de todos los creyentes, para ser reconocidos, para ser alabados, para ser sobreestimados por los demás. En la tradición judía, algunos tenían la costumbre de escribir fragmentos de la ley y de colgárselos. Esos son las filacterias o los tefilim. Eran papelitos que metían en dados, en
ciertos contenedores y los dejaban colgar por el pelo, ¿no? Y Jesús critica que ensanchan las filacterias, es decir, ensanchan los tefilín porque hacen alarde de su pretendida piedad religiosa. Todo lo que signifique alardear o todo lo que signifique exigir un reconocimiento sobremedido de parte de los demás no solamente es manifestación de nuestros traumas personales, de nuestros complejos de inferioridad, sino una manifestación de la inautenticidad de la fe. Amar a Cristo, amar a Dios, significa sentirse profundamente amados, profundamente reconocidos, y más bien es un amor tan desbordante que nos lleva a apreciar a los otros. Y es contrario al Evangelio cuando sucede al revés, cuando más bien estamos ansiosos de que los demás nos reconozcan de una manera especial. Entonces, creo yo que el Evangelio nos llama a todos a la coherencia, a la autenticidad, por supuesto desde el punto de vista de nuestra fe, pero todos entendemos que tiene que ser desde todos los aspectos de nuestra vida. Ser coherentes como creyentes en el trabajo, en la sociedad, en la escuela, en la universidad, en la propia familia. Con otras palabras, que el Evangelio, que la luz de mi fe pueda resplandecer en mi vida lo mejor posible, hasta donde me alcance mi propia conciencia. Y otro aspecto que va en la misma línea es la siguiente parte del Evangelio, cuando Jesús pide que nadie en la comunidad sea llamado ni padre, ni maestro, ni guía. Creo que es algo de suma relevancia, porque lo que Jesús quiere es que reconozcamos como nuestro único y verdadero Padre a Dios, que reconozcamos como único y verdadero maestro y guía a su enviado, a su Hijo eterno, Jesús. Y eso significa que todos los demás somos hermanos y hermanas. Es decir, es incompatible con el Evangelio que haya estamentos, castas, clases, grados de dignidad o de importancia. Eso no puede ser. De hecho, lo que Jesús hace es una terrible crítica al clericalismo, si es que se entiende como el tener un grupo especial, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, el papa, que sea más estimado o que se considere más importante que el resto de la comunidad. O este modo de clericalismo que también puede hallarse entre los bautizados en general, entre los laicos y laicas, como por ejemplo cuando algún laico que sirve en la comunidad se siente más importante que los demás o que puede demandar algún derecho o, como decía anteriormente, puede exigir algún reconocimiento sobremedido. Eso también es clericalismo. Lo que hace Jesús y que me parece verdaderamente revolucionario es ayudarnos a entender que todos tenemos la misma dignidad, que todos somos iguales, que todos somos valiosos y que todos somos importantes y que solamente nos postramos y reverenciamos el infinito amor de Dios y de Jesús. Creo que esto tiene consecuencias prácticas en la vida. Es decir, me parece que eso de aprender a tratarse como hermanos de la misma dignidad debe suceder en la propia familia. Por ejemplo, claro que están mamá, papá, los mayores que tienen una autoridad y que también merecen por su función en la familia un especial respeto y también por el significado de sus personas. Pero eso no significa que haya diferencia de dignidad y de importancia. Creo que en las familias se debe aprender a conjugar el respeto y al mismo tiempo el considerarnos todos igualmente valiosos e igualmente importantes. Y eso permite entender
que todos debemos ser escuchados, aunque sea según el grado de madurez o según el papel que cada quien desempeña en la familia, que todos deben ser atendidos, que las decisiones deben ser tomadas en conjunto, papá y mamá, y cuando también es conveniente involucrar a los demás miembros de la familia, es decir, una igualdad de dignidad que se siente en el modo en que hablamos, en el modo en que interactuamos, en el modo en que tomamos decisiones. Así se habla de la familia, de nuestra propia familia, y también así podemos hablar de la familia que es la iglesia. En la iglesia también todos debemos sentirnos copartícipes, corresponsables de construir nuestra comunidad, porque todos somos igualmente dignos. Es cierto que hay funciones, es cierto que se trata de una comunidad organizada, pero esta organización nunca debe empañar el hecho de que todos somos igualmente valiosos y de que todos tenemos la oportunidad de involucrarnos responsablemente en la construcción de nuestra comunidad y también en la realización de nuestra misión, que es llevar a los demás la buena nueva del Evangelio. Creo yo entonces que después de escuchar la lectura del Evangelio de Mateo, podemos revisar qué tanto nos esforzamos por ser coherentes nosotros mismos. También Jesús nos previene ante los casos inevitables de la incoherencia. Hagan lo que dicen, pero no lo que practican. Es decir, nuestra fe también tiene que madurar frente a casos de incoherencia, especialmente de nuestras autoridades, para que no se desmorone nuestra fe. Además de que sí tenemos que ser observadores de los muy buenos testimonios que hay a nuestro alrededor, hombres, mujeres, también sacerdotes, creyentes de todo tipo que viven su fe de manera tan entusiasta y que se esfuerzan por ser verdaderos seguidores de Jesús. Ellos alimentan nuestra fe. Y otro mensaje que creo que es importante en el Evangelio es la igualdad, el verdaderamente considerarnos hermanos y hermanas con la misma dignidad, y que esto lo tenemos que empezar a practicar desde nuestra propia familia. Por supuesto, también sería deseable en el trabajo, en la sociedad en general y de manera muy especial en nuestra iglesia. Pidámosle, pues, queridos hermanos y hermanas, a Dios que nos conceda abrir cada vez más nuestro corazón a las enseñanzas del Evangelio. Y agradezco mucho por la oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión. Gracias, Padre Federico, por esta profundización. Realmente sí has ahondado y has dado muchos elementos para poder reflexionar y llevar a nuestra vida. Eh, Padre Diácono, que pudieras aportar. Muchas gracias, Padre Jaime. Y pues digo, me gustó mucho cómo el Padre Federico fue analizando las diferentes partes del texto. Y yo quisiera agregar solamente que esto que nos dice hoy Jesús, como que es un llamado de atención a todos y cada uno de nosotros de la congruencia de vida que tenemos que llevar, ¿no? Como si de verdad escuchamos la palabra de Cristo y la hacemos nuestra vida tiene que ser congruente con esta palabra que hemos escuchado, ¿no? Y ahí viene la responsabilidad no solamente de nosotros, ¿no? De nosotros porque todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos recibido el sacramento del orden y entonces tienes una visión diferente y tienes un ministerio que Cristo nos ha encargado para nuestra iglesia, sino también la gran responsabilidad que tenemos como papás. Muchos de los que nos hacen favor de escucharnos quizás son papás, ¿no? La gran responsabilidad que tenemos como hijos, la gran responsabilidad que tenemos como hermanos de actuar congruentemente de lo que decimos y pensamos con lo que hacemos.
Y aquí se me hace muy bonito este llamado que Jesús nos da y a lo que nos invita de ser esa congruencia, ¿no? Y remarco un punto que ya decía el padre Federico. Cristo no nos dice no les hagan caso, ¿no? Es a lo que les dicen, háganle caso, ¿no? Entonces, yo digo, lo que nos dice no solamente eh, las diferentes personas en la iglesia, sino lo que nos pueden decir a veces los papás, lo que nos pueden decir a veces algunos líderes, lo que nos pueden decir nuestros maestros, pues hay que analizarlo y hay que distinguirlo, ¿no? Y hacer caso a ciertas normas, ciertos principios, pero ser congruentes de sí actuar nosotros con esta parte, ¿no? Y llamo su atención, y con esto terminaría este primer comentario, cómo en épocas como la que estamos viviendo y con el drama espantoso que están viviendo cientos de miles de personas en Guerrero, no solamente en Acapulco, sino en otras poblaciones cercanas, pues aquí, queridos hermanos, es la forma de demostrar que somos congruentes de lo que pensamos con lo que hacemos. Porque está muy bien, hoy tenemos que atender la emergencia de agua, comida, etcétera, etcétera. Pero para que esa población, esos cientos de miles de personas puedan volver a llevar una vida como la que llevaban antes, y yo diría, deberíamos de tratar de que fuera mejor, va a pasar mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra ayuda no puede ser de unas semanas ni unos meses. Va a tener que ser de algunos años y ojalá estemos dispuestos a hacerlo, ¿no? Ahí dejaría, Padre Jaime, mi primer comentario. Gracias, Padre Toño. Padre Miguel, que pudieras comentarnos. Me encantó la reflexión de Federico, que abarcó todos los aspectos del Evangelio, pero yo quisiera centrarme en un aspecto. Este Evangelio me parece que es un llamado a un cambio en nuestra actitud de relación con Dios. En el Antiguo Testamento, la ley era la que mandaba y ahora la que manda es la relación personal, la amistad que Dios hace con nosotros, una amistad misericordiosa. Por lo tanto, nosotros podemos estar haciendo muchos esfuerzos en portarnos bien, entre comillas, pero siempre nos vamos a tener que enfrentar a nuestra debilidad, a nuestra miseria. Y entonces hay dos actitudes fundamentales que uno puede tomar. La actitud del niño chiquito que trata de hacer que sus papás no se den cuenta de que él ha fallado, que se comió las galletas, que tiró la jarra, que tiró el agua, una actitud de echarle la culpa a los demás, de victimizarse, de tratar de engañar. Porque la palabra hipócrita surge de una raíz muy, muy especial. Es la actuación que la gente tiene en el teatro. Los hipócritas eran los actores que se ponían máscaras para tratar de hacer pensar que eran una persona distinta. Un pordiosero que se pone una máscara de rey y que actúa como rey en el teatro, ese es el hipócrita, el que pasa por otra cosa, se da a conocer por otra cosa. Y el niño que se justifica, que trata de engañar, que el hermanito, el primito hizo la travesura, ese es un hipócrita, esto es un actor. Sin embargo, el Evangelio nos dice que esa hipocresía, que esa actuación tiene un remedio enorme
en la misericordia de Dios. Nosotros no tenemos que actuar frente a Dios y frente a los demás. No podemos actuar haciendo pasarnos por otra cosa que no somos, sino que la misericordia de Dios es tan abundante que nosotros podemos reconocer nuestro pecado, nuestra falta, y por ese reconocimiento nosotros podemos enfrentar lo que somos e ir tratando con la gracia de modificar nuestra actitud, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Es decir, es pasar de una visión de estar sometidos bajo la ley y ser juzgados por Dios a la amistad con Dios, a la amistad con Dios que nos hace ser lo que somos. Por supuesto que nunca podremos ser electropuros, y eso hace constantemente un contraste de congruencia, como decía nuestro padre diácono, la congruencia. Eso es una cosa que tú y yo y todos podemos irnos a la cama, acostarnos en la noche y decir, he sido un incongruente. Pero la cosa de querer aparentar que somos perfectos de los demás, ponernos la careta de la perfección, es incongruente con el Evangelio, porque el Evangelio nos dice que el modo de relacionarnos con Dios es acogernos a su misericordia, acogernos a su gracia. Y entonces vamos avanzando en la espiritualidad, no en base a nuestros méritos, sino en base a la acción de Dios. Y entonces podemos dejar todas nuestras conductas por la gracia de Dios. Podemos avanzar en la amistad con Dios por la gracia de Dios, por la inmensa misericordia de Dios. Y estoy de acuerdo que esto desemboca, como decía el padre Federico, en una relación íntima con los demás. No es superioridad contra la inferioridad. No tiene que ver nada los vocablos, ¿no? Decirle a un sacerdote padre, no es decirle a un maestro de la escuela maestro, no tiene que ver con el vocablo, sino tiene que ver con la actitud de sumisión que los grandes hacen de los chicos, de los chicos que se refugian en la autoridad de los grandes. Esto no lo podemos hacer. Toda la misericordia que es derrochada para nosotros es una misericordia que nos deja en un plano igualitario. Tendremos diferentes servicios. El sacerdote, el señor cura, tiene que educar a su comunidad, no puede decir, ay, pues soy amigo de todos y ahí hagan todo lo que quieran, ¿no? No. Tenemos servicios en la comunidad, como un papá que tiene el servicio de hacer educación a sus hijos, el párroco tiene que educar a la comunidad, el catequista tiene que educar a los niños, pero la situación es que todos somos objeto de la misericordia de Dios. No podemos ponernos la careta hipócrita de decir yo soy el bueno y tú eres nada. Este es un evangelio clave, como diría el santito, clave para nuestra vida cristiana. Gracias, Padre Miguel. Pues ya no dejaron nada que decir. Diré solamente algunas palabras. A mí me llama mucho la atención que la forma en que termina el Evangelio, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí pienso ahí que nuestro servicio se ve liberado
lo hacemos libremente, con gusto, con alegría, pues cuando aceptamos lo arena que somos, lo tierra que somos, lo barro que somos. Cuando la comunidad es el espacio donde la persona va aceptando su propio barro, el servicio se vuelve muy libre, muy alegre, muy espontáneo, poco acartonado, empieza a haber posibilidades, uno empieza a encontrar formas de relacionarse de manera viva solo en Cristo. Y para que se dé ese movimiento de reconocer mi propio barro, mi propia arena, solo es desde Jesús. Uno solo siempre se va a estar defendiendo, uno solo se va a estar justificando, uno solo va a estar diciendo, pues yo sí, ustedes no, siempre, solo desde Jesús. Y por eso la novedad de Jesús en la comunidad es, sí, permitirnos verlo a Él, vernos a nosotros mismos, y desde ahí el servicio se vuelve una maquinaria extraordinaria. Uno empieza a servir de manera, nadie lo para, porque la libertad se vive ahí. A lo mejor no es porque tenga en mente yo ser muy coherente, sino porque soy barro, y eso permite que el servicio se detone de una manera libre. Entonces yo me quedo con esas últimas palabras del Evangelio. El servicio de nuestra comunidad, pues, es a partir de reconocer nuestro barro. Concluimos. Padre Federico, ¿quieres hacer algún cierre? Terminaríamos esta meditación. Pues agradecer también esas reflexiones, me parecen bellísimas y creo que también es un hermoso ejercicio el hacer resonar juntos la palabra de Dios y aprender de la fe y de esta fuerza del Evangelio en el corazón de cada quien y que se hace como una sinfonía, ¿no? de reflexión. Al contrario, pues yo agradezco muchísimo y valoro mucho las reflexiones de todos. Gracias. Gracias, Padre Federico. ¿Alguno de ustedes quisiera decir una última palabra? Padre Miguel, Padre Tami. Yo por mí creo que está muy bien. Yo también, pienso que ya tenemos mucha remoción de la tierra para el domingo, para que caiga la semilla en buena tierra. Pues agradecemos a todos nuestros amigos que nos siguen. Les seguimos invitando a que eh, sigan comunicándose con nosotros, ya sea comentando la reflexión. Es verdaderamente un espacio rico porque somos varios los que vamos aportando. No es solamente la meditación de uno, sino todos vamos compartiendo. Eso es lo valioso de este espacio de Tierra Buena para el Día del Señor. Y ojalá, si les parecen este ejercicio de meditación, pues den like y nos vayan siguiendo, vayan comentando, vayan haciendo preguntas. Eso también nos retroalimenta. Muchas gracias a todos y feliz domingo.